Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bien, hermanos, estamos en esta serie del libro de Romanos, estamos en el capítulo 9 y hemos llegado al verso 19, ¿verdad? Ahí habíamos quedado, ¿cierto? Shalom. Donde habíamos leído: me dirás pues, ¿por qué se va a indignar? En el versículo 19, ¿verdad? Ahí tenemos una palabra que no han traducido correctamente, ¿verdad? Porque ahí traducen por qué se va a irar, otros dicen porque habíamos señalado que la palabra por qué va a señalar, ¿cierto? ¿Por qué va a señalar? Pero algunas Biblias traducen es por qué se enoja o por qué inculpa. Ahí no aparece esa palabra, aparece menfete, que no tiene que ver con eso. Ya habíamos dicho por qué señala entonces. Dice porque quién va a resistir su voluntad, ¿cierto? Ya venimos hablando de qué cosa. Definitivamente de los conceptos más claros que hemos dejado es que una cosa es el propósito que Dios traza y otra cosa es el llamado a salvación. Son dos cosas distintas y lo hemos visto con el ejemplo del faraón. Él levantó a Faraón, pero Faraón no fue salvo, lo levantó para mostrar algo. ¿Me explico? Pero no fue salvo. No nos podemos confundir. Una persona que esté desempeñando una función dentro del diseño y el propósito divino no se puede dar por sentado de que ella es salva, sino que tiene que tener una experiencia personal con Dios. Eso lo podemos corroborar y yo lo he dicho ya en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, dice que cantó Moisés y los hijos de Israel el cántico diciendo, dentro de todas las cosas que dicen al principio: este es mi Dios, el Dios de mis padres. Es decir, que en ese momento cada quien pudo tener una experiencia individual, personal, irrefutable de quién era Dios. Y eso se parece a lo que Pablo había dicho: yo sé en quién he creído. Y cada uno de nosotros sabe en quién hemos creído. Y por eso dice Pablo con toda categoría: estoy seguro que ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos va a separar del amor de Dios que está expresado en Yahushua Mashiach. Por eso nosotros tenemos en razón de esa experiencia, si la hemos tenido, tenemos la certeza absoluta, la seguridad de que vamos a heredar el mundo venidero. Y que al mismo tiempo sabemos que la salvación que Dios ejecuta no fue en vano, ni es algo de lo que Él vaya luego a echarse atrás. ¿Me explico? De que perdí la salvación. No. Va hacia adelante. El que empezó en vosotros la obra, Él la terminará. Así que si la salvación es una obra de Dios, Él la va a terminar si en verdad la inició. Así que no hay que tener ese miedo, ¿verdad? Que a veces normalmente se tiene ese miedo de que voy a perder la salvación. Shalom, adelante. Entonces existen esos miedos, ¿verdad? De que las personas dicen: no, espera que estoy mejor listo y luego yo voy, etc. Pero resulta que con ese tipo de pensamientos nunca van a ninguna parte, ¿ya? Nunca van porque tienen miedo de fallar. Y precisamente en una de las parashá que hablamos sobre la seguridad, ¿verdad? Esa sensación de seguridad que deviene con la experiencia y el caminar con Dios. Entonces dice el 20, ¿verdad? Dice el 20: oh hombre, ¿verdad? Entonces, ¿tú quién eres para que qué? Antapocrinomenos, dice en griego. ¿Qué significa? Para que hayas de un juicio antagónico contra Dios. Que te pongas como diríamos, como antacrítico, diríamos en español, antacrítico. O sea, un crítico adverso. ¿De acuerdo? ¿Quién eres tú para que te constituyas en un juez? Juez, porque la palabra crítico que aparece aquí en griego, crinómenos, ¿ya? En griego dice antapokrinómenos. Y la palabra crino, el verbo crino, tiene que ver con juzgar. Entonces está diciendo: ¿quién eres tú para que te pongas de juez con Dios como su oponente? ¿Ya? Para que te pongas a hacerle oposición a Dios. Y él le dice, ¿verdad? Mira entonces el recurso que utiliza el apóstol Pablo.
¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me formaste así? Le dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me formaste así? No tiene ninguna potestad de hacer eso, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ir haciendo una gráfica ahora. Tenemos un bloque de arcilla, ¿cierto? Un bloque de arcilla, ya homogénea, la misma agua, la misma masa, todo. Entonces, ¿qué hace normalmente un alfarero? Un alfarero es que secciona o toma de esa masa un cubo, lo voy a profundizar ahora, aquí, ¿cierto? Toma un cubo, voy a representarlo de esa manera, y ese cubo acá lo empieza a trabajar, a moldear, para luego producir entonces, vamos a suponer, un vaso, ¿cierto? Una vasija, vamos a hacer un estilo de vasija de las antiguas, así, ¿cierto? De esa misma masa. ¿Qué hemos dicho aquí desde Romanos capítulo 1? Desde el principio que hemos dicho y que luego se ratificó en el capítulo 3, todos están bajo pecado, todos, judíos y gentiles. Esta masa se llama judíos y gentiles, humanidad, ¿verdad? La humanidad, ¿ok? La humanidad. Entonces, Dios a esta humanidad, ¿qué era lo que él esperaba? Que lo hemos dicho en Génesis, lo hemos dicho en muchos lugares ya de toda esta enseñanza. Nacemos siendo hijos de ira, entiéndase ira, lo alérgico, ¿verdad? Que hemos explicado, la alergia a la nariz del Señor, la condición pecaminosa humana, tanto judía como gentil, le es alérgica a Dios, le produce rechazo por naturaleza, porque Él es santo. O sea, te pregunto, no nacemos siendo hijos de Dios. No, para nada. Es que la Escritura lo dice. Efesios capítulo 2 lo dice, y nosotros éramos hijos ¿de qué? De ese estornudo, o sea, herederos de. Acuérdense que hijo es heredero, ¿no? Cuando dice hijos de ira significa herederos de la ira. ¿Qué es ira? Lo alérgico, ¿ya? De Dios. Éramos herederos de algo que le producía alergia a Dios. ¿Y qué es eso? El pecado. ¿Está claro eso? ¿Está clara la lógica? ¿Dónde define alergia? ¿Cómo? Científicamente hablando, ¿qué es alergia? La alergia es una reacción natural del cuerpo. ¿Tú crees que Dios nos hizo rechazándonos? No, es que Dios no nos hizo rechazándonos. Entonces tú dices que lo que estornudó fue rechazo hacia nosotros. Ahora vas a ver. Porque cuando lo que él dice es que sopla espíritu de vida. No. Y también dice que nos hace semejantes a él. No. No es semejante físicamente, sino semejante en espiritualidad. Tienes un problema en la traducción, mi hermano, con mucho cariño. Mira, brother, yo lo que creo es que mientras tú vuelvas la palabra más complicada en el entendimiento, hace que la gente se alegre de la realidad. No, al contrario. Pero alergia, dime alergia. O sea, si tú quieres llevarme a un idioma, como tú lo dices, hebreo, laico, como tú lo quieras, y yo soy hispano, y hablo español, y tú me dices, está mal traducida la Biblia, porque no fue exacta según la traducción original del libro, y tú me dices hoy que es una alergia, ¿cómo yo explicaría fuera de este recinto a una persona que encuentro en una cita divina, de hablarle de Cristo? Digo, no, lo que pasa es que Dios en su alergia... Léete Efesios capítulo 2, léete Efesios 2. Mira, no, léelo, léelo, por Léelo favor. primero. Léelo primero porque es que vienes hoy... En otra palabra dices que... No, pero léelo. Léalo Efesios capítulo 2 porque lo que pasa es que tú vienes hoy después de todo un tren. No hay problema. Pero el resumen está en Efesios 2. Léelo en Efesios 2. Lee en Efesios 2, Y léelo como está en tu Biblia. como está ahí. ¿Ya? Efesios capítulo 2. Desde el 1 en adelante. Y es más severo. Y es más severo todavía. ¿Quién escribió Efesios? El apóstol ¿Quién Pablo. escribió Pablo? El apóstol Pablo. Pablo es el hombre más crítico que hay en la Biblia. Léalo. Es el hombre más contradictorio Léalo. que hay en la Biblia. No, pero es que ya eso es otro tema. Léalo. No. Una cosa es que tú vayas de pronto a salir ahora diciendo que no crees en toda la Biblia. No, creo completa. O vayas a decir que Pablo contradice la Escritura, porque eso es grave. Pablo dice en alguna parte, si no puedes con tu pareja, sepárate, aunque no es... Dice, hermano, es que son dice, temas no tan... es cosa de Dios. No. Entonces lo que estoy tratando no es de entrar en polémica, sino de comentarte que fue una persona que de alguna u otra manera
de alguna u otra manera, peleó con todos. No, peleó no. con Pedro, peleó con Silas. ¿Por qué peleó? Por diferencias. No. ¿Hubo o no hubo diferencias? No la hubo nunca. No hubo. Nunca la hubo. Vamos a No. Efesios, el capítulo 2. Lea Efesios 2, lea Efesios 2. Que lea, dos que- Desde el 1 en adelante. Léalo. En voz alta. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Siga leyendo. Cristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al principio de la potestad del aire. Siga. Príncipe. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siga. Eso ya lo sé. Siga leyendo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Ok, Claro, listo. de la ira. Éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. De la ira de Dios. Claro, ahí lo está diciendo. de Qué leer. bárbaro. Entonces, ¿de quién es la ira? Sí o no, que De la vale. ira de Dios. Claro, ¿de quién es la ira? Dios tuvo ira para- Claro. Qué pena. Bueno, gracias hermano. Gracias. Bien, gracias por venir, está invitado como siempre. ¿Cómo no? Muy amable. Enterraste a Cristo. Tranquilo. Muy amable. Shalom. Shalom. Sí, paz, la paz sea contigo. Vale, shalom. Bueno, así es la carne, ¿cierto? Así es la cara. Así es la carne. Difícil. Y lo leyó y no le gustó. ¿No le gustó? Sí, porque ¿de quién es la ira entonces? Preguntémonos. Claro. ¿De quién es la ira que dice Efesios? Yo, al contrario, yo lo estoy haciendo más suave. Tú lo estás haciendo más suave. Eso es más Eso fuerte. es más fuerte, claro. ¿Ya? Lo estoy haciendo más suave. Ya te doy la palabra. Vamos a explicar el concepto. Aquí cuando hemos leído la palabra ira, yo le he dicho recientemente, af, en hebreo af, lo traducen ira. Y muchos inclusive con cierta razón han criticado la figura del Dios bíblico al decir que la ira es una debilidad. Y eso en cierto modo es así. ¿Ya? Pero resulta que af en hebreo es nariz. En hebreo indiscutiblemente es nariz. Entonces cuando dice que se calentó la nariz del Señor, es un modismo hebreo. Cuando a ti te da una alergia, la nariz se te pone roja porque estornudas. Entonces, ¿qué es más suave decir? Que eres heredero o hijo de la ira de Dios, un Dios furioso, rabioso, que perdió los estribos, o decir de que hay algo que a Dios le produjo, una alergia por la cual te retira, pero ese retiro que Dios hace es para no destruirte, es para dejarte lejos. ¿Qué prefieres? ¿Que Dios te destruya en su ira o que te aparte preventivamente? ¿Qué fue lo que hizo en el monte Sinai? Dios advirtió, ponle un límite al monte y que no se atraviese, no se aproxime nadie, porque el que pase el límite, sea hombre o sea bestia, será atravesado. Ya. Entonces, si Dios pone un límite, retírate, es porque Él no te quiere destruir de esa manera. ¿Me explico? Es más, es un acto, como decía el hermano Orlando de la clase anterior, es un acto de gracia al dejarte vivir. ¿Me explico? ¿Qué fue lo que hizo con el primer Adán? Lo que hizo el primer Adán fue meritorio de que Dios lo destruyera. ¿Está claro o no está claro? Porque Él dijo, el día que comas, morirás. Entonces, ¿por qué prefirió Dios? ¿Matarlo inmediatamente o dejarlo vivir? Le aplazó la muerte. Le aplazó la muerte. A 70, 100 años. Ya, se la aplazó. Vive y muere de las consecuencias de tu propio pecado. Porque Dios no le impulsó la muerte a él. Es, como lo hemos dicho, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. O sea que Dios, como vimos en la última parashá, Dios no tiene que andar mandando castigos, ni plagas, ni enviando nada. Ya tenemos un castigo. Suficiente tenemos con nosotros mismos para morir de nuestras propias consecuencias. Así es. Hermano, Así es. Dígame. disculpe, o sea, no es que el Señor se quiera hacer de nosotros, porque Él es amor, Él no puede ser contrario a su naturaleza. Pero entonces, Él es santo, Él es perfecto, y lo imperfecto no puede estar con lo perfecto. Claro. Mira Entonces, lo imperfecto no puede decir, yo voy a abrazar lo perfecto. Claro. Entonces el Señor, sabiendo que eso no se puede, lo que hizo fue una separación.
para trazar un plan en el que podamos nosotros más adelante una hacer. habilitación se llama Claro. eso. Por eso hemos hablado que el santuario es la casa de la habilitación de la santidad. Porque venimos de ser nada santos a acercarnos al Dios santo. Necesitábamos un intermedio, un lugar intermedio donde nosotros escaláramos en santidad y Dios le bajara su nivel de santidad para que hubiese el encuentro. Nos metió en una cuarentena. Claro, allí. Ahora sí, adelante. Porque tantas contradictorias hay, o sea, uno dice una cosa en la misma Biblia y otro, o sea, que la entienden de una manera... Lo que pasa es que hay prejuicios. Mire que el señor que estaba leyendo aquí no quería leer y cuando leyó la cita no le gustó. ¿Por qué? Porque contradice sus preconcepciones. Porque en la Biblia hay una parte de la Biblia que dice santificar la fiesta y hay unas religiones que van en contra No, de eso. en ninguna parte de la Biblia dice... Sí, no, no la lo he dice. leído. Búsquelo. O sea, no sé porque no sé el capítulo, pero yo estuve hablando un día y ahí dice, o sea, con dos religiones. O sea, Pero no dice, Y ella me buscó, sí, aquí hay esta parte de santificar la No, fiesta. Pero no. ¿cuál fiesta se refiere usted? De la Biblia. Sí, pero es que no llama. No, pero ¿cuáles son las fiestas O bíblicas? sea, la fiesta es, por ejemplo, los santos. No, Y entonces ahí dice. no, no, no. Y Eso entonces es... después dice que no adoran los ídolos, entonces uno No, no, dice, no, 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 no. callado. Está confundido. En la Biblia no menciona nada de eso. Estoy seguro, se lo puedo mostrar. Santificar su fiesta. No, no sale en ninguna parte. No sale. Lo que pasa es que le han enseñado mal de pronto y hay personas que más bien quieren defender su propio pensamiento. Aquí estamos estudiando y estamos grabándolo porque esto lo ve todo el mundo. Y aquí puede escribir y criticar cualquiera, pero después que sea con la escritura. Y estamos revisando precisamente las traducciones porque a veces las traducciones las han hecho las religiones para que obedezcan a sus propios criterios o a sus propias creencias. Pero la escritura de Dios está aquí y no tiene discusión. ¿Me explico? Discusión la forma el que no quiere aceptar lo que ahí dice. Eso es otra cosa. ¿Ya? Entonces hoy estamos estudiando la carta a los romanos y fíjense el tema que salió. Claro, al ser humano no le gusta enterarse de que es malo. Me explico, a esta carne no le gusta el juicio divino y eso es natural. ¿Ya? Y por eso lo rechaza, pero ¿cómo así? Y para volver al tema, ¿verdad? Tenemos heredado desde Adán una condición, en Romanos 3 lo vimos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Muerte. Porque separados de Él nada podemos hacer. Separados de la fuente de la vida no hay nada que hacer. Entonces, si estamos destituidos de la gloria de Dios, lo dice Romanos capítulo 3, lo que nos espera es una muerte progresiva, programada, que en algún momento se va a dar. Y si la paga el pecado es la muerte, dice Romanos capítulo 6, verso 23, la paga el pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Amén. Entonces nosotros tenemos una condición pecaminosa aquí codificada. Si usted se enferma, se muere, es por culpa del pecado. No es porque Dios le quite la vida. Es porque el pecado programó la muerte en nosotros, la muerte biológica. Por ejemplo, el ser humano se renueva cada 7 años hasta los 30. ¿Ya? Después de los 30 ya no se renueva más. Las células pierden esa capacidad. ¿Por qué? Está programado. ¿Por qué? Por el pecado. Hizo ese daño. Entonces lo que estábamos viendo es que todos, judíos y gentiles, la humanidad entera, toda la humanidad, heredó ese daño genético, por decirlo de una manera, genético espiritual, que es por un lado la muerte, el envejecer, el dolerse, el enfermarse y la muerte. Y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual también. Porque si fuese que muriésemos, pero resucitáramos, pasara. Pero es que no solamente eso, es que morimos y no tenemos la capacidad de levantarnos de nuevo. Fíjense que en el libro de Job dice algo muy hermoso, porque creo que es Job, o alguno de los que hablaba con él, que comparaba algunas cosas de la naturaleza y dijo, tú talas un árbol y vuelve a crecer, y el hombre volverá a crecer, así, de su propia naturaleza, no. Tiene Dios que producir algo para que vuelva a crecer. Así es. El hombre no es como el árbol. El árbol tú lo cortas y se regenera, ¿sí o no? Córtate una mano, se va a salir de nuevo. Nada. Y la ciencia está luchando a ver cómo investiga el rabo de la salamanquesa
o el pez o claro de México para ver cómo se regenera un miembro. Y vive haciendo cirugías de cara y de mano y de todo, porque el ser humano apenas se daña hasta ahí llegó. Inclusive el murciélago que más vive, el murciélago es el que más años vive 700 años. Imagínate. Y hasta ahí se muere. Y se muere. ¿Ya? Y se muere. Y andan estudiando su estructura genética para ver cómo prolonga la vida. Por cómo prolonga la vida. Y aún así, eso no lo hace biológicamente inmortal, No. porque apenas lo pisa un carro hasta ahí llegó. ¿Me explico? Claro. Una cosa es que pueda vivir biológicamente sin que nada lo dañe ni se enferme hasta un tiempo determinado de vida, pero donde lo atraviese algo, hasta ahí murió. ¿Ya? Murió. Entonces, heredamos la muerte, heredamos el pecado. Entonces, lo que estábamos diciendo es que de esta misma masa pecaminosa, destituida de la gloria de Dios, cuya paga es la muerte, acuérdense de esto, aquí es la muerte, todo va a heredar es la muerte, nunca se nos olvide, aquí no hay ni uno bueno, lo leímos en Romanos capítulo 3, no hay ni uno bueno, no hay nadie que busque a Dios, todos se corrompieron a una, se hicieron abominables, todos, judíos y gentiles. ¿Qué cree que va a salir de ahí? Nada bueno, nada, ¿qué bueno va a salir de ahí? Si todo está, como dice el Salmo, ¿cierto? Dañado, corrompido. No hay camino de bien, dice ahí. ¿Ya? No conocieron camino de paz, ¿cierto? Ninguno. Entonces Dios tiene que tomar una decisión con esta masa. ¿Ya? La primera decisión que tomó fue prolongarles la vida, dejarles vivir. ¿Me explico? Fue dejarles vivir. Esa fue la primera decisión que tomó, ¿cierto? Dejarles la vida. Porque la otra hubiera sido acabarlos enseguida. ¿Me explico? Acabarles enseguida. Así que si vivimos hoy es por gracia de Dios. ¿O no? Claro. Por pura gracia. Aún el incrédulo vive por gracia. Por gracia. Dios dice, el maestro lo dijo, Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Eso es gracia. ¿Ya? Y el incrédulo no se atreve a negar que Dios existe. Se beneficia del sol que Dios le da y niega a Dios. Claro, porque él no sabe, él está afuera. ¿Y qué pasaría sin el sol? Se acaba la vida en el planeta. ¿Cierto? Por mucho sol y por falta de sol se acaba la vida. Y entonces dice que día a día Dios hace salir su sol. Dicho en otras palabras, todos los días le concede la vida a los justos y a los injustos. ¿Sí o no? ¿Y qué dice Eclesiastés de todas maneras? Que no hay diferencia entre el justo y el injusto, porque como muere el uno, muere el otro. Y aún en este mundo inclusive, los impíos les va mejor que a los justos. Dice Eclesiastés también, ¿cierto? El Salmo 94 dice, oye, pero esta gente ni se enferma. Hablando de los impíos, ¿verdad? No tienen parte con las debilidades del hombre ni nada, ¿cierto? En cambio, el que practica la justicia y todo lleva del bulto. Que era lo que habíamos leído en Romanos, en 1 Pedro capítulo 4, ¿verdad? Que a los incrédulos les incomoda, les sorprende que tú no camines en el mismo desenfreno que ellos y que te terminan ultrajando. ¿Está claro? Eso pasa todo aquí en esta masa. El que se ha arrancado la masa. Es correcto. Ahora, ¿qué pasa? La segunda decisión que Dios toma es cuál es el futuro de esa masa. ¿Ya? La primera fue dejarle vivir por pura gracia. Es gracia. Ahora, ¿cuál es el futuro de la masa? Entonces, el futuro, si Dios no decidiera tener un extra, hacer algo extra, Ya la muerte. sería la muerte. Sí, porque dice la paga del pecado es la muerte. El La fin, extinción. la extinción. Si Dios no prometiera salvar, ¿quién estaría reclamando resurrección hoy? Nadie. Nadie. ¿Me explico? Ah, reclamando la vida. Ni idea. Ni idea. Ni idea de eso. ¿Me explico? Por eso Si es no que- hubiera evangelio, si no hubiera Torah, no hubiera Nada. nada, todo el mundo comamos y bebamos porque mañana nos morimos. Claro. Comamos y bebamos porque mañana nos morimos. ¿Sí o no? Así es. Nadie estaría peleando eso. Y de hecho, en el mundo Así lo dice. no pelean resurrección. No pelean resurrección. No les interesa. Ni lloran porque se vayan a morir. Acuérdense que el mundo no es casualidad, quizás por algo la escritura lo dejó redactado así.
Acuérdense lo que vimos un poquito atrás, tiempo atrás, de cómo Esaú fue llamado como Edom, que tiene que ver con Adán, ¿cierto? Edom es el símbolo del Adán, ¿ya? ¿Qué hizo Edom? Rechazó la herencia. Dame acá mi plato de lentejas. ¿Para qué me sirve a mí la primogenitura si me voy a morir? Esa es la humanidad. Entonces no leas Edom, lee Adán y lo entiendes. ¿Me explico? Claro. Esaú ahí es Adán, judíos y gentiles ahí, incrédulos. ¿Ya? Eso es Adán. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hombre por naturaleza desprecia la primogenitura. No le interesa para La herencia. Sí, la herencia. Entiéndase primogenitura. Sí, la herencia, el derecho de titularidad de la herencia. La rechaza por lo inmediato, porque quiere recompensa inmediata, no le gusta esperar. ¿Y qué dice inclusive en Pedro? Que ya en la época del apóstol Pedro muchos se burlaban, porque ya decían, oye, pero el Señor dice que está viniendo y no viene. Eso es mentira que va a venir. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Dios es paciente. Esta gente sí es desagradecida. Mejor dicho, es suicida. ¿Ya? Es suicida. En el último es suicidio, porque si piden que Dios venga, los mata. Así como están. ¿Me explico? Hay un pasaje, creo que en el profeta Amós, cuando el profeta es muy gracioso eso, que dice, pero ustedes qué hacen deseando la venida, el día del Señor. Amén. Si ese día los va a perseguir el oso y se escapan del oso, llegan a la pared de la casa y los muerde la serpiente. No van a escapar, o sea, ¿para qué quieren que venga el día del Señor así? No, son incoherentes. ¿Ya? Si el Señor viniese hoy, diezma la humanidad automáticamente. ¿Ya? La diezma. Entonces, no agradecen, ni son conscientes, por eso son desagradecidos por naturaleza, porque no saben ni de dónde les viene la vida, ¿verdad? No saben cómo se sostiene la vida, y no saben que Dios controla todas las cosas, que con un solo soplo que Él haga, borra todo automáticamente. Ya, todo, absolutamente toda forma de vida se acabaría si Dios retirara sus ojos de sobre la tierra. Ya, cesaría toda arrogancia, toda jactancia, todo. ¿Ya? Ahora, volvamos aquí al futuro de esta masa. ¿Por qué tenemos que hablar de un futuro? Porque acordémonos de lo que vimos en la parashá de Génesis, ¿de acuerdo? En Génesis vimos este diagrama que yo siempre lo comparto y lo enseño. Tenemos la eternidad como punto de partida, ¿ya? Dios, los ángeles, todo lo que Él hizo al principio. ¿Qué pasó cuando Satanás se rebeló? Se creó un hueco donde dice que fue arrojado Satanás con todas las estrellas del cielo y todas sus cosas, semejante al hueco que abrió la tierra cuando se tragó a Corea, Datán y Abiram, igualito, así, se lo tragó a ellos y a todas sus pertenencias, al pedazo de tierra donde estaban, todo se lo tragó. Este hueco es donde Dios empezó a organizar los cielos y la tierra. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de un futuro? Porque Dios no se va a permitir que esto coexista infinitamente con esto. ¿Me explico? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Tiene que sanar, una palabra correcta. Así que Dios en el futuro, ¿qué dice el apóstol Pablo? El postrer enemigo a vencer es la muerte. ¿Cierto? No se va a hallar más lugar para la muerte. Entonces, sanear y restaurar ese hueco implica la eliminación del pecado, la destrucción de Satanás y de todos sus demonios y de todas sus cosas. ¿Me explico? Y ese hueco que llaman cielo. Y este hueco es donde está nuestra tierra y nuestro universo. Y es lo que dice en el Apocalipsis que habrá cielo nuevo y tierra nueva. nueva. Claro, correcto. Así es. Entonces por eso tenemos que hablar de un futuro. ¿Ya? Entonces, aquí viene la pregunta muy sencilla. Nosotros como esa masa en medio de este hueco, ¿verdad? Aquí estamos como masa humana. Y estamos en este hueco aquí, en medio de las tinieblas, como él dice, el príncipe de las tinieblas, ¿cierto? Príncipe de este mundo. ¿Cuál mundo? El hueco ese. ¿Ya? Si Dios se propone eliminar ese hueco o restaurarlo, sanarlo, entonces esto tiene que tomar una decisión respecto de esa masa. ¿Me explico?
Bueno, yo voy a restaurar todo el universo, ¿y qué hago con el hombre? ¿Ya? ¿Qué hago con el hombre? Resulta que este hombre esencialmente es enemigo de Dios, como lo hemos hablado. Siendo enemigos, fuimos reconciliados. Pues resulta que por esa soberana decisión divina, como alfarero que lo está describiendo el apóstol Pablo, de esa misma masa Dios decidió que solo una parte iba a ser integrada a la eternidad y la otra no. ¿Me explico? La otra no. ¿Por qué la otra no? Porque sencillamente iba a ser la evidencia en contra de Satanás. ¿Me explico? La evidencia en contra de Satanás, de que Satanás sí es culpable de la muerte, sí es enemigo de la vida. Eso por un lado. Porque la pregunta aquí lógica sería, bueno, ¿y por qué Dios no los salva a todos? ¿Ya? Esa es la pregunta más difícil a nivel teológico. Entonces mucha gente, como trata de defender, porque le parece que es injusto que Dios no salve a todos, les parece injusto eso. Dice, no, la culpa es del ser humano, el ser humano es el que decide. ¿Ya? Pero ¿qué vas a decidir si estás muerto o eres enemigo de Dios? En el hombre no radica la autonomía, ni la capacidad, ni la aptitud para elegir a Dios. De hecho, Jesús dijo, cuando multiplicó los panes y los peces, después que comieron en toda esa gran multitud, vieron ese milagro, etc. Y lo seguían. Y lo seguían y lo buscaban, ¿dónde cogió? Sí. Y inclusive él dejó la barca vacía ahí y oyeron que estaba al otro lado. Y se fueron y lo primero que le preguntaron, ¿y cómo llegaste aquí si tú te dejaste la barca allá? Sí. Y Jesús ni le respondió, solamente dice, no me buscáis porque habéis creído, sino por cuanto comiste por cuanto comiste y saciaste. Claro. ¿Ya? Entonces, muchos les pareció, entonces empezó a hablarle, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no entra. Claro. No entra. Y entonces a ellos les pareció como, que está hablando, como así que come mi carne, este es caníbal, ¿o qué? Sí. Y se fueron. Y Jesús le dijo hasta a los discípulos, dice, palabra dura, dijo uno de los apóstoles, dijo, palabra dura es esta. Y digo, bueno, si también te quiere devolver, bueno, ya. Y ahí luego les dice a ellos, dicen, es que nadie puede venir al Padre si nadie puede venir a mí si no es dado de arriba. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con la capacidad humana. Claro. El hombre no tiene la capacidad humana de ir a Dios. ¿Qué leíamos en la parábola del joven rico? Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces, como hay una imposibilidad en el ser humano de elegir a Dios, porque por su naturaleza lo rechaza, no es consciente, entonces Dios dice, si yo dejara que el hombre eligiera, se muere. ¿Qué dice Juan? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amén. Ya, o sea, eso es contundente, está escrito, no sé, aquí no estamos inventando nada. Entonces la pregunta ahora, y es la que le incomoda a la gente, es que Dios dice, bueno hombre, tú sabes que te vas a perder, ¿cierto? Bueno, y si a mí me place salvar solo una parte, ¿a ti qué? O sea, si igual te vas a morir. ¿Me explico? Al contrario, deberías hasta expresar gratitud por eso, porque al menos no vas a destruir a toda la humanidad. ¿Me explico? Lo que pasa es que con tanto rollo hoy de la democracia, de la igualdad, de la justicia social, de no sé qué, entonces nos hemos habituado a una figura de igualitarismo, de superequidad para todo el mundo, que todo el mundo tiene derechos, etc. Y las peleas se arman por reclamar derechos. Derechos, pero ¿tú tienes derecho a ser salvo? No. Nadie nace con derecho a ser salvo. Porque lo que vamos a hacer... Ni con derecho a pecar. Ni con derecho a pecar ni nada. Lo que hacemos es pecamos por naturaleza. Y eso hereda es un juicio. No. Ahí que lo dice en la carta a los hebreos, estaba escrito y era la ley de Moisés. Y cualquiera que infringía eso era ¿qué? Recibía su justa retribución. ¿Cierto? Entonces Dios, para hacer un pequeño laboratorio inicial en medio de estas tinieblas, en medio de esa humanidad pecaminosa, mandó la Torá.
¿Y qué pasa cuando mencionas la Torá? Se levanta la carne. La carne se levanta. ¿Qué es la Torá? La Torá es la instrucción, la palabra de Dios, la ley de Moisés, si lo quiere decir más concreto. ¿Ya? Cuando tú comunicas la voluntad de Dios, la carne salta. La carne salta, no le gusta. ¿Ya? La rechaza. La carne manifiesta las intenciones del corazón. Claro, lo que está en el fondo. ¿Me explico? Y te tratas de buscar argumentos por aquí porque quieres escapar del juicio. ¿Y qué le dijo Juan? ¿Quién les enseñó a ustedes a que iban a huir de la ira venidera? ¿Ya? Y estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿ah? Porque entonces todo el mundo asocia que la ira es del Dios del Antiguo Testamento, el Dios ese iracundo, irascible. Que ahora es amor. Y que ahora es amor. ¿Y qué dice Juan? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces lo que pasa es que el evangelio que hoy se habla es un evangelio light, un evangelio bajo en iras, bajo en indignación, bajo en castigos, por eso es light, bajo en santidad también, ¿sí? Porque ahora ya ni se habla de eso. Entonces es un evangelio light, por eso. Sí, ven como quieras, preséntate como quieras, Dios te ama así, no señor. A lo mejor se siente amado por Claro. Y Dios es amor, pero el problema es que la humanidad cree que es el amor subjetivo de cada uno. Resulta que Dios, cuando dice la Escritura que Dios es amor, porque aquí hablamos que es amor, la entrega. Dios es amor es porque Dios entregó su propio cuerpo en sacrificio. Entonces no es un amor subjetivo al que a ti tú quieras que sea, es el que Dios ha determinado, el que Dios señaló. Entonces cuando tú lees que el amor de Dios es contrario a tu expectativa, no te gusta, ¿ya? Es que Te desagrada. A nosotros nos pasa con los hijos, los nietos, cuando ellos hacen a eso una maldad, en vez de pegarle, lo que hacemos es mimarlo. Claro. Porque pensamos que lo estamos amando así. No, y lo otro, la manipulación típica de todo niño, ¿ya? Tú no me quieres, cuando no le quieres dar un capricho, tú no me amas, tú no me quieres. Claro, porque con eso quiere manipular y no, tú sabes que sí lo quiere, que él no lo perciba o no le guste como tú le expresas el amor, es otra cosa. A eso es lo que le llamamos amor y eso es lo que queremos que Dios haga. Claro, es correcto. Por eso habíamos hablado de ese concepto psicológico del amor condicional y el amor incondicional. Y todos venimos habituados con una forma de amor muy subjetiva, muy diferente, como hemos hablado muchas veces. Es lo mismo que ocurre con la santidad. Hoy la santidad está tan subjetiva que la gente no aguanta que tú le señales algo, oye, eso no está bien, no le gusta, no me juzgues. O sea que no podemos decir nada, pues. Por eso es que se habla de respetar. Entonces respeta, que la tolerancia, yo siempre he dicho, me vas a perdonar, pero yo esas cosas no las respeto. Yo te tengo que decir, la verdad no la puedo callar, y eso lo hablamos en Marcos. Al Mesías se le describe en Isaías como una oveja que no abrió su boca. ¿Y cuándo no la abrió? Cuando trató de defenderse de su defensa. Pero cuando fue a hablar la verdad no se quedó callado. ¿Cierto? Dije, verás al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo. La verdad, ¿qué le puedo hacer si no te gusta? ¿Cierto? Entonces, vamos por el punto. Aquí vamos a anotar la pregunta fundamental de toda la Biblia y la teología. ¿Por qué Dios no salva a todo el mundo? ¿Sí o no? ¿Por qué Dios no salva a todo el mundo? ¿Cierto? Es una pregunta lógica que hay que hacerse. ¿Ya? Una pregunta lógica. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Aquí está. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Esa es la respuesta de Pablo a esa pregunta. ¿Cierto? Porque dice, pues dirás, ¿por qué señala? O sea, ¿por qué determina que unos sí y que otros no? ¿Dónde estás? Estoy en el 19. Me dirás pues, ¿por qué señalas? ¿Cierto? Porque, entonces Pablo responde, ¿quién resistirá a su voluntad en primer lugar? ¿Ya? Nadie se puede oponer a su voluntad. Y en segundo lugar, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Eso te está enseñando que tú te tienes que callar. ¿Me explico? Como ser humano. ¿Ya? Y lo otro que hay que decir, acuérdense que esta carta, cuando Pablo la escribe, esto no fue
un volante para repartirlo en las esquinas. ¿Me explico? Esta carta está dirigida a creyentes. ¿Me explico? ¿Por qué? Por eso el conflicto de la persona que estaba aquí, claro, porque él se imaginó hablando esto en la esquina y no se sintió cómodo. Porque este mensaje es para los creyentes. Esto no es para los incrédulos. Porque el incrédulo no lo va a entender. Y lo primero que va a hacer es sentirse excluido, señalado, retirado, rechazado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto mensaje no es para incrédulos, esto es para creyentes. Porque el creyente es el que debe afirmar más el valor y el agradecimiento de haber sido salvo. Porque el que está afuera no está enterado de eso. ¿Ya? El problema o el colmo es que entonces se arman polémicas entre creyentes defendiendo a incrédulos. ¿Me explico? Ah, pero y el que está afuera, usted no se preocupe. Dios lo salva mañana. ¿Cuál es el problema? Así como te salvó a ti. Así como te salvó a ti y a mí. ¿O es que tú te salvaste? Yo hace 17 años estaba en el mundo, o sea, era incrédulo. Ya, andaba pensando en meditación trascendental y todo eso. ¿Cierto? Pero en un abrir y cerrar de ojos me llamó. Ya. ¿Cierto? Así de simple. Entonces, el colmo es ese, ¿verdad? Que entonces las disputas y las discusiones teológicas se dan defendiendo como si fuese el derecho de los incrédulos. ¿Me explico? No, el incrédulo también tiene derecho. Estamos defendiendo, exacto. Nos volvemos defensores del derecho de los incrédulos. Pero ¿cuál derecho? Y cuando son los que nos rechazan. Y ellos son los que nos rechazan a nosotros. Y rechazan a Dios. Y rechazan a Dios. Y a Dios, peor. Es irónico, es ilógico eso. ¿Me explico? Pero no, estamos tan identificados con ellos. Claro, de alguna manera. claro, de alguna manera, si les disgusta que los incrédulos o esta masa que Dios aparta vaya a no heredar el cielo, algo tiene que haber allí que se sientan tocados. ¿Me explico? ¿Ya? Algo tiene que haber que se sienta tocado. Porque si para ti no es el juicio, tú no te tienes que meter. ¿Me explico? Eso es como que, no sé, condenaron a este Garavito, ya iba a salir, se mete en la fiscalía, todo el andamiaje jurídico, porque la lógica de la vida te decía que ese señor no podía volver a salir de la cárcel, ya con 170 asesinatos y violaciones de niños. No podía salir. La ley estaba hecha mal hecha, porque iba a salir. Tenía derecho a salir. Y tenía derecho a salir, pero tocó mover todo el andamiaje porque la lógica te dice que no puede ser. Y hacer una prueba psiquiátrica. Trajeron de Alemania a los expertos y dijeron, veredicto, este señor no puede volver a salir de la cárcel. Ya. Entonces como que alguien se meta a defender el derecho de Garavito a salir libre. ¿Me explico? ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién hace eso? Nadie lo va a hacer. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué un creyente se tiene que poner a defender el derecho de los incrédulos? El derecho, entre comillas, de los incrédulos. Es tu enemigo. Es que lo que pasa es que nosotros somos muy amorosos. Sí. ¿Ya? Pero la escritura dice que son enemigos. Yo pienso. Lo que pasa es que uno no los nombra enemigos porque uno sabe que los tiene que traer en lo posible, predicarles y todo. Pero espiritualmente son enemigos. Téngalo claro. Yo pienso que el hombre no sabe lo que es bueno. No sabe. No sabe lo que es bueno. Exacto. Claro. Pero fíjate tú, por eso estoy diciendo ahora, tenemos que tener presente que el incrédulo es enemigo. Enemigo. Así de simple, hay que decirlo, claro y pelado, ¿verdad? Que nosotros tengamos mandamiento de amarlo porque algún tiempo fuimos como él, eso es otra cosa. Pero espiritualmente es tu enemigo, entonces tú por qué tienes que andar defendiendo sus entre comillas derechos y oportunidades para él también. Usted quédese callado y espere que Dios haga lo que tenga que hacer. Porque tú eres simple, por eso le está diciendo aquí el ejemplo, le dirá el vaso de barro al que lo hizo, ¿por qué me hiciste así? No puede, ¿por qué? Porque el barro no habla. Te está diciendo al ser humano, usted cállese, usted es barro. ¿Me explico? Me llama la atención que dice, le dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me hace así? Claro. El vaso, podríamos decir, en la condición pecaminosa
ellos como vasos de ira, o de la ira, o del rechazo, ya, o de la exclusión, no tienen conciencia. Es correcto, son mudos. Son mudos. Por eso es que, mira, dentro de la pedagogía hebrea se habló de por qué Mashiach era llamado la piedra. ¿Por qué la piedra? La roca. Siempre se habló de la roca en Sion, la roca, la piedra. Y claro, lógico, porque la piedra no habla. Así, suena infantil, pero es la lógica. Cuando Mashiach vino, fue la roca. Aparte de todo lo que significa ser roca, lo es por callar. Y él no habló otra cosa distinta que lo que Dios había dicho. ¿Me explico? Él cayó, entonces la capacidad de guardar silencio ante el juicio divino, eso se llama ser piedra. ¿Ya? Y fíjate tú, hablando de la piedra que dijo Juan, ustedes judíos no se jacten de decir que somos hijos de Abraham, porque Dios puede hacer hijo de Abraham aún de estas piedras. O sea, como has dicho tú, gente que ni por ahí. ¿Qué va a decir? No tienen conciencia. No tienen conciencia, no tienen habla, no dicen nada. No saben nada. Callados, resignados a la vida, a lo que sea. Y Dios dijo que iba a hablar de atrás de ella. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que la masa de barro es inerte, es átona, no habla. Entonces está diciendo al hombre, usted en primer lugar, calladito, le va mejor. ¿Qué dice Lamentaciones? Inclusive, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Que se siente solo y que calle, porque es Dios quien se lo ha impuesto. Vamos a leerlo. Esa cita es espectacular. Lamentaciones capítulo 3. Lo que pasa es que, claro, cuando leemos o vemos solamente algún programita, algún video por ahí y que Dios te ama y tiene un propósito para ti, nos olvidamos leer el resto. Y no nos gusta cuando nos estrellamos con la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Lamentaciones capítulo 3? Miren lo que dice acá el versículo desde el 22 en adelante, pero vamos a leer versículo 26 hasta el 31, hasta el 30 y ¿qué? Sí, hasta el 32. 29. Desde el 29 desde el 28 al 32, lean. No, dice 25. No, dice, bueno, 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Hashem. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es él quien lo impuso. Así, sencillo. Ponga su boca en el polvo, por si quizás hay esperanza. Imagínate. Wow. Sí, que definitivamente hay que cuidarse. Sí. Lamentaciones 3:28. 3:26 en adelante. Claro. Dice, ponga su boca en el polvo por si quizás hay esperanza. De la mejilla al que le hiere. De la mejilla que le hiere. Sí, de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. Imagínate tú. O sea, callado. Si te pegan. No porque importa, el Señor no desecha para siempre. Claro. ¿Ya? Antes bien, si aflige, también se compadece según la multitud de sus piedades. Correcto. Entonces está diciendo, quédese callado. Aun cuanto te afrenten, te golpeen, callado. ¿Ya? Y lo está diciendo con cosas cotidianas. Ahora, cuanto más con la salvación, está diciendo que se siente solo y que calle, porque es Él el que lo ha impuesto. ¿Ya? Simple. Nosotros como creyentes debemos de quitarnos esos cuestionamientos en primer lugar. Dejar de hacernos esta pregunta, ¿por qué Dios no los salva a todos? No se pregunte eso. Eso no es que la fe sea ciega, no. Es que todavía no tenemos la capacidad de entenderlo para preguntarlo. ¿Me explico? Porque el apóstol Pablo, mira lo que sigue diciendo, vamos a regresar. Mire por qué lo está diciendo así, usted mejor cállese, usted es un pedazo de barro. Sí. ¿Ya? Sí, usted es un pedazo de barro, usted no sabe, no se meta. ¿Ya? Sí. Dice, o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza. ¿No la tiene? Sí la tiene. ¿Qué es la segunda enseñanza que te está dando el apóstol Pablo aquí? Primero, que te quedes callado. Y segundo, que al hombre le hace falta un tris de subordinación.
¿Me explico? La pregunta que está haciendo, ¿tiene o no potestad? ¿Tiene o no autoridad? ¿Tiene o no la capacidad? Sí la tiene. Pero si tú dudas en responder eso con un sí, tienes un problema de rebelión. ¿Me explico? Es una pregunta autoritaria o como lo quieras llamar. ¿Puede o no puede Dios hacer eso? ¿Cuál es la respuesta? Sí puede. ¿Qué acabamos de leer en Lamentaciones? Que el hombre tiene que poner su rostro contra el polvo. O sea, humillarse por si acaso hay esperanza. Por si quizás. Quizás haya esperanza. ¿Ya? Piense ustedes. Refiriéndose a los que quizás no sean salvos o... No, al hombre en general. Al hombre en general. Lo que pasa es que una cosa es como llega ese mensaje a un creyente y otra es como llega a un incrédulo. ¿Qué te va a decir el incrédulo? Pero ¿quién es Dios? Como dijo el faraón, ¿quién es Jehová? Pero igual va para él. Que él no lo recibe. Que no lo reciba otra cosa. Claro. Podemos decir Pero es para todo el mundo. De esas piedras calladas fuimos nosotros que estamos. Claro, así es. Nosotros éramos piedras, sin entendimiento, sin raciocinio, sin nada. ¿Qué dice inclusive la carta de Pedro? Es que vamos a leer Pedro, falta leer la escritura, hermano. Así que a veces nos volvemos muy filósofos, a mí me choca eso. ¿Qué dice según de Pedro? Vamos a leer la escritura. Mucha filosofía, mucho razonamiento. ¿Qué dice? ¿Cuál es la descripción que da Pedro de lo que es la humanidad? ¿Qué dice el verso 12? Según de Pedro 2:12. ¿Qué dice Pedro de la humanidad? De esa masa. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Siga. Recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Sigue. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y el camino de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenda la locura del profeta. Siga. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose hechos escapados de las contaminaciones del mundo, del conocimiento del Señor y Salvador Yahushua, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les fue acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolcarse en el cielo. Siga. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes habían sido hechas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Hasta ahí, gracias. La descripción de la humanidad está ahí. Andan como bestias irracionales nacidas para precio y destrucción. Dicho da que te vienen dando. Nubes sin agua. Nubes sin agua, arrastradas por la tormenta, ambiciosos, avarientos, buscadores de placeres, de su propia concupiscencia. Entonces, perros, ¿ya? Entonces, esa es la humanidad. ¿Me explico? Esa es la humanidad, es enemiga. Pablo dice, siendo enemigo. Un ejemplo. Claro. Un ejemplo. Presidente Santos. Claro, está indignado. Seguro. Sí, sí. Mentiroso a morir. Otro, el Papa. Claro. Ahí le salió un
una pedofilia en Argentina. Y eso le echarán tierra ahorita. Ah, no, eso no ha salido público. Entonces, vean, hermanos, teniendo esa clara descripción gráfica de lo que es la humanidad, ¿quién va a osar defender eso si es un justo juicio de Dios? ¿Me explico? Entonces, repito, en primer lugar, callarse. Y en segundo lugar, aceptar el juicio divino. ¿Me explico? Si tú callas, te empiezas a ejercitar en el juicio divino. Tenemos mucha lógica, mucho razonamiento. Que dice en Romanos capítulo 1 que precisamente el hombre se extravió en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y dejó de darle gracias a Dios. Claro. Entonces tú te pones a responder esta pregunta: ¿por qué Dios no salva a todo el mundo? Te pones a tirar lógica. Ah, Dios es injusto. Ya, estás listo. Entonces comienzas a renegar de Dios. No, pero ese Dios es malo. Dios entonces no es amor, la Biblia es mentira. Cuando vienes a ver, estás otra vez en el mundo. ¿Ya? Entonces cuando la Biblia te dice cállate. ¿Ya? Porque es peligroso que te hundas en tus propios razonamientos. Más bien entonces, en vez de ponerte a opinar o a razonar tú, pídele a Dios sabiduría. Pide: Señor, esto pues no entiendo esto, dame luz, o dame la convicción interna que necesito para entenderlo. Pero no pretendas ni preguntarte eso ni responderlo con tu propio razonamiento, ni por tu propio esfuerzo. Porque primero de todo Pablo te está diciendo dos cosas, y la segunda es la fundamental. Tienes que empezar aceptando que Dios es poderoso, soberano, que tiene toda la autoridad y toda la potestad para hacer lo que Él quiera. Sí, inclusive una vez yo leí de alguien, escuché de alguien, y nunca se enseña eso en la iglesia. No. Es la soberanía de Dios. Es correcto. La soberanía de Dios es una cosa que te hace reconocer su Claro. autoridad. Te pone contra el polvo. Claro. Te deja callado, te deja callado. Claro. Entonces, claro, que este mundo es así de cruel, porque entonces viene el incrédulo de afuera: ah, pero entonces la fe ciega, entonces como si eso golpeara el ego. ¿Ya? Ah, tú dices que es ciega y crees que yo soy racional. Ah, bueno, bien. Lo que voy a hacer con eso. ¿Qué dice la Escritura? Que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Y Romanos 3:10 dice: no hay nadie que busque. Entonces tú no haces nada como creyente poniéndote a discutir con un incrédulo. Nunca vas a llegar a convencerlo de nada, porque siempre le va a buscar un pelo más al gato. ¿Me explico? No vas a llegar a ningún lado. Entonces esto es para los creyentes, para nosotros que entendemos que sí nos podemos quedar callados, porque aquí no estamos haciendo nada humano sino leer la Escritura. Sin embargo, fíjate tú que hay una posición contraria que precisamente quieren defender a Dios. Es correcto. Lógico, porque si no aceptan la soberanía de Dios, ya me entienden, que Dios no está obligado a salvar a todo el mundo, les parece injusto. Sí, entonces ellos, eso inmediatamente los lleva ¿cómo es que? Lo llevaría a ellos como que a decir: ah, Dios entonces es injusto. Claro. De hecho, cuando estamos discutiendo con ellos, dicen: Sí, entonces Dios es injusto, según esa doctrina que tú estás enseñando. Claro. Entonces, ¿qué los consuela a ellos? O los alivia, o los lleva a equilibrar. Echarle la culpa al hombre. Echándole la culpa al hombre. Claro. Pero resulta que, y ahí hay el problema de la justicia. ¿Por qué la gente dice que Dios es injusto? Porque parten de una premisa, y es creerle que todo el mundo tiene derecho a salvarse. ¿Me explico? Todo el mundo, o sea, dicen eso, lo tienen en la cabeza. No, y lo bueno es que no, el problema es que no han dimensionado su propia caída, su propia condición. Por eso, entonces hay un instinto traicionero de solidaridad humana falso. Ah, entonces si yo beneficio, entonces yo también quiero que este venga. Entonces no es tu voluntad, es la de Dios. ¿Me explico? Yo no sé, yo me lo imagino. Es como, basta un escenario donde hay un beneficio. ¿Me explico? Tú quieres primero que lo de tu familia. A ti te interesa tu vecino. Ah, tú le dices primero. Supongamos, le voy a dar un ejemplo muy sencillo de la lógica humana. Si a ti te dan un número que va a salir en una lotería o en un premio, ¿a quién se lo das tú primero? ¿Ah? ¿Cierto? Se lo vas a dar a los que tú quieras.
No lo va a regar a todo el mundo. Claro, si tú quieres que todo el mundo gane, ¿por qué no se lo das? Claro. Es verdad, ese es cierto. ¿Sí o No nos engañemos, me explico. El hombre es egoísta. Aquí entre nos y tal, el ser humano es egoísta. Mira, en economía vimos una parábola donde, bueno, la historia, más bien, es una reflexión que hizo Adam Smith, uno de los primeros padres de la economía en Inglaterra. Y él escribió un libro que se llamaba La Moral, sobre la moral del hombre. Y él decía que el hombre era egoísta por naturaleza. ¿Y sabes qué se atrevió a decir él? Y que es así, lo que pasa es que uno a veces lo censura, porque uno censura muchas cosas. ¿Qué dijo Adam Smith? Que cuando el ser humano se entera de una tragedia, ¿sabes cuál es la primera reacción humana que sale? Sonreírte. ¿Por qué? Porque no te pasó a ti. ¿Me explico? Él dice, la primera reacción intrínseca humana es de alegría, porque no te pasó a ti. Y eso hoy se ve más. Hoy nos deleitamos viendo cómo le pasa al uno el golpe, que se cayó, que se oyó, y nos reímos por las redes sociales, ¿verdad? Por la desgracia que le pasó al otro, porque nos parece chistoso. Ah, pero te pasa a ti, no te gusta que se rieran, ¿cierto? Ah, ¿te gustaría que te difundieran en Facebook en todo el mundo que se te bajó el pantalón o que te atropelló una cabra o lo que sea? ¿Cierto? ¿Ya? Pero hoy nos reímos. ¿Por qué nos reímos? Porque no nos pasa a nosotros. Eso está... Él no se gastó su vida para escribir ese libro y decir una cosa así, me explico. Él se la tomó muy en serio. ¿Ya? Economista, fíjense ustedes, Adam Smith, lo pueden leer. Yo lo vi primer semestre de economía. Y eso me quedó, y dije, wow, es impresionante. Pero es cierto, y miren, lo estoy citando hoy, 8 años después de haber graduado la carrera. Y me acuerdo. Lo vi en primer semestre de 2005, fíjense ustedes. Y esa es la primera reacción del ser humano, alegría o felicidad. ¿Por qué? Porque no le pasó a él. Ya. Y por eso hoy nos andamos riendo de lo que le pasa al otro. Haciendo la pregunta ya a los que conocen de Dios, también se le grabó aún así. Sí, o sea, eso está en el ser humano, por eso te digo, en el ser humano está eso. Y yo me incluyo a veces nos reímos así, ¡guau! Chistoso. Pero si tú te pones a analizar, no deberías reírte por eso. No deberías. Un alivio, ay, no. Sí, por ejemplo, yo veo el otro tiró la patada y se cayó, muestra el video que se cayó, chistoso. Pero hay que ver si se partió el cuello, si quedó lisiado. Eso no lo sabes porque el video te lo quita, nada más te muestra la caída. Pero si tú analizas qué le pudo haber pasado... Y nunca se lo preguntas. Y nunca te lo preguntas, ¿qué le habrá pasado? Habrá quedado parapléjico. Miren que inclusive yo lo publiqué el año pasado en Facebook, porque aquí es normal que para los 28 algunas personas todavía lo hacen, el famoso Día de los Inocentes. Ya, inocente. Y hacen bromas y todo. Y resulta que yo publiqué en el Facebook, oye, pero esta humanidad es tan incoherente, ¿cierto? Si tú averiguas el origen de ese día, supongamos si fuese histórico humano, se supone que ese día se conmemoraba la muerte de los inocentes de Herodes. Los niños. Entonces, ¿tú qué haces bromeando ese día? ¿Ya? ¿Qué haces bromeando ese día si ese día debería ser de duelo? In memoriam de los niños. Pero coges para hacer burla y broma. Claro. Porque hubiera sido tu nieto o tu sobrino, ahí sí no te hubiera gustado que ese día. Yo me acuerdo, yo le doy gracias a Dios de yo haber crecido en pueblo de hace 30 años. Cuando un vecino se le moría un familiar y uno iba y no sabía iba a poner música, a uno lo regañaban. Así es. Apague el equipo que se murió el que vive en la otra cuadra. Y uno apagaba. Porque eso era condolencia. Pero hoy se te muere el de al lado y a ti no te importa nada. Vamos, se murió, ni lo conozco, pones tu música. ¿Me explico? ¿Ya? Pero la humanidad viene así, en ese deterioro, viene en esa degradación. Yo me acuerdo y tengo esa experiencia muy bonita, y hoy me acuerdo de eso, una condolencia, un respeto por el dolor ajeno, pero hoy nada de dolor ajeno. ¿Cuál te va a doler? Entonces da rabia esa hipocresía de que ahora sí te vaya a doler la perdición eterna de alguien porque te parece que Dios es injusto. ¿Ya? Eso se llama hipocresía. ¿Me explico? Doble moral.
te vives riendo de otras cosas, no te importan otras cosas, pero cuando viene algo que te puede afectar a ti, entonces ahí sí chistas. Ah, de acuerdo. ¿Ya? Claro, porque como sientes la severidad del juicio de Dios, entonces tú tratas de defender al otro por si acaso tú pecas, no te vaya igual que él. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces eso es la otra moral doble que hay detrás del no juzgar. Claro, la gente no se atreve a juzgar porque como tiene de pronto debilidades y le coquetea el pecado al mundo, entonces yo mejor no juzgo por si acaso yo caigo, no me juzguen a mí igual. ¿Ya? ¿Me explico? Pero no, la Escritura nos manda a pronunciar juicio sobre y contra el pecado. Y se malinterpreta y eso el mismo, dicho de no juzguéis para que claro, no se sea entiende muy mal, porque Jesús lo que dijo fue quítate la viga y cuando te la quites juzgas. Él no prohibió juzgar. Pablo dice, no hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida. El colmo que no haya un sabio que juzgue entre ustedes, ¿cierto? Pero entonces bebimos... Y que le pongan los litigios de los santos claro, al mundo, a los que incrédulos, es peor. eso es peor que hay. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo, miren lo que dice aquí, 21, para ir terminando ya. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su rechazo, ¿verdad? Su repulsión natural, hay que decirlo, la alergia, ¿cierto? Y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de el rechazo. Entonces ahí hay un problema, la palabra preparados. Entonces ese pre parece que indicara como una anterioridad. Claro, como si lo hubiera destinado. Destinado a eso. No, Desde antes. Desde antes. No, resulta que la palabra en griego que sale allí tiene una raíz en hartos. Vamos a buscarla aquí, que es la palabra que sale es en el catertismena, dice allí, catertismena. Esa palabra viene de una raíz que es hartos y se refiere a la regulación de las cosas. Regulación, tomar una decisión sobre algo que ya se causó. ¿Explico? Política, decisiones políticas, esa palabra se utiliza para eso. Entonces, no es los vasos preparados como desde antes, sino la decisión que Dios tomó de ese hecho causado, sobre ese hecho causado. Despacio. ¿Sí me explico? Claro. O sea, por ende, o sea, el efecto de haber elegido de una parte de la masa, claro, sencillamente es la regulación del otro. La regulación del otro. Claro. Lo uno determina lo otro. Claro. Entonces no es preparado como de antes, ¿verdad? Porque hemos dicho insistentemente que toda la masa es la misma. Pablo está diciendo de la misma masa, que no hay diferencia. Entonces, si ya Dios tomó un pedazo de la masa, y esta masa es la que voy a poner aquí afuera, voy a ponerla en azul, y decidió que esta masa iba a ser integrada acá a la eternidad y el resto no, vamos a poner aquí, y el resto no, no es que Él haya determinado que fueran a heredar el infierno, es que ya lo iban a heredar. Lo que está haciendo es regular cuál es el final de ellos, regularlo, ojo. Entonces ahí no dice los vasos preparados para muerte, no, los vasos regulados para heredar ¿qué? La muerte. Y por eso hemos hablado desde la semana pasada de que los incrédulos van a ser juzgados por sus obras. ¿Explico? Van a recibir como dice ahí en Pedro, la retribución debida a su extravío. ¿Me explico? Porque Dios es juez justo y pagará a cada uno conforme a su obra. Y de todos modos, ahí en esa masa, ahí no había personas. O sea, Dios formó las personas del polvo de esa masa. No, pues aquí me refiero con la masa a toda la humanidad. Por eso, de todo el polvo que fue arrojado, no la arrojó con personas, la persona... Exacto, como si fuesen seres preexistentes, claro, ya te entendí. Claro, aquí toda la humanidad nació aquí, no viene preexistente de antes, ¿ya? Todo nació aquí y heredando el pecado. Entonces, ¿qué ocurre? No es que Dios lo haya preparado de antemano para heredar eso, sino que Dios tomó una decisión puntual, estos van acá y el resto, pues vamos a hacerle un juicio a estos, según las obras, y que cada quien caiga donde tenga que caer. Eso se llama ¿qué? Regulación. Está regulando con justicia, ante todo,
¿Qué dice el Salmo? Dios juzgará con justicia y con rectitud a los pueblos. ¿Ya? Yadim Amin Bemei Sharim, dice el Salmo. Juzgará a los pueblos con rectitud. Entonces, cada pueblo recibirá su juicio, cada persona recibirá su juicio y caerá donde tenga que caer, dentro de la herencia de la muerte o de la no vida. Por eso ya he dicho antes, o me he atrevido a decir, que no todo el mundo va a heredar el infierno de la misma manera, o no todo el mundo va a ir al lago de fuego, y hablamos de lo que es el lago de fuego, ¿verdad? Juicio, palabra de Dios. Se puede ampliar mucho más el concepto, más allá de lo literal, ¿verdad? Pero eso queda absolutamente claro. Entonces nosotros los creyentes que hemos sido injertados, como dice el Salmo, nuestros pies están plantados en tus puertas, Jerusalén. Estos pies que van a estar plantados acá, tenemos que estar callados y agradecerle a Dios que hemos sido escogidos. ¿Qué va a pasar con los incrédulos? Dios es juez justo. Ya, esa debe ser nuestra respuesta. Así es. ¿Por qué Dios no salva a todo el mundo? Porque Dios juzgará a los pueblos con rectitud. Porque Dios es juez justo. Esa va a ser la respuesta. Pero no te pongas a tirar razonamientos lógicos y filosóficos, ni de justicia, porque ¿quién ha dicho que tú eres justo? ¿Me explico? El ser humano no es justo, ni siquiera. Y a diario nos quejamos de las decisiones judiciales porque nos parecen injustas. ¿Ya? Pero claro, cuando hay un ladrón que robó al familiar, ese sí le damos hasta con el balde. Y ahí no nos parece injusto que le estemos violando su integridad personal o lo que sea. Porque en ese momento nuestra ira sí no tiene nada que ver con derechos humanos ni nada. ¿Ya? Claro. Entonces es hipócrita, pero cuando, pero no le den tan duro, no lo defiendan, y hay gente que se pone en ese plano. Pero hay de que se los hagan a ellos, y si quiere que hasta que lo maten. ¿Ya? Por eso dicen que todas nuestras obras son trapos de inmundicia. En el fondo no llevan nada justo. O sea, bien, vamos a tienen avanzar. apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Sí. Entonces vamos a terminar a ver. Dice: y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él también reguló, ¿verdad? Para gloria. Reguló, una regulación. ¿Ya? Todo es antes, aquí es. Sí, preparó, no, ¿cuál pre? Reguló, ya eso está. Ante. Sí. Pre y antes. Sí, exactamente. Sigamos. Entonces dice, los cuales también ha llamado, ojo, sí, mira lo que está diciendo, a saber, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces estamos como una plastilina de esas que uno mezcla todos los colores y uno cree que se va a quedar así, después queda un solo color. Hermano, una pregunta, para todos los efectos, si yo quisiese o traducir empalmando la palabra regular, pudiera decir, las mostró para nosotros vasos regulados para gloria. Ok. Claro. Regulados para gloria. La pregunta es, ¿ese regulados es un presente desde qué momento? Desde el momento en que nos escoge. Ok, solo a partir de ese momento. Es que por eso estamos hablando de que no hay un pre o no hay un antes, porque implicaría una preexistencia. Entonces, y ahí sí Dios sería malo, porque entonces preexistentemente habría hecho uno malo y uno de ahí bueno. sale el discurso de la predestinación. Claro, y entonces, por eso, para todo el efecto, todo lo que es antemano queda descartado. Sí, claro, es más. Por eso es que hablamos de selección a partir de ese momento. Es correcto, en el momento. Porque Dios Dios selecciona. Porque Dios está regulando. Elección. Ok, una elección. No selección. Claro, Dios elige y regula. Elige y regula en el momento. Porque somos masa que va a heredar el infierno, o sea, naturalmente, ¿no? Masa humana, que va a heredar, no vamos a decir infierno, vamos a cambiar la palabra infierno, va a heredar la muerte, ya, para que suene mejor, más amplio, porque hemos dicho que no todo el mundo va a heredar el infierno, entonces, masa que va a heredar la muerte, no va a seguir viviendo. Entonces Dios regula, cuando decide, escoge, este no se va a morir para siempre, ¿cierto? Aquel, sí, y ya. Y Él regula todo lo demás. Dime. Una pregunta, ¿es válido decir que nos eligió porque conoce nuestros corazones? No, porque Él sabe que el corazón del hombre es engañoso. Más que todas las cosas. ¿Ya? Entonces Él más bien nos escoge con base en su propósito, en lo que Él tiene diseñado. ¿Me explico? Por eso yo he dado el ejemplo siempre del reciclador artista, le llamo yo, o el artista reciclador, da igual.
va por la calle, tú ves un pedazo de lata arrugada y para ti no significa nada. Pero el que es artista se imagina cualquier maravilla. Y esta lata me sirve para la idea que yo tengo. Este pedazo de madera me sirve para la idea que yo tengo. Pero Ese no, es el propósito. pero no porque tenga un valor intrínseco, porque es basura. Está allí y su destino es ser echada al basurero. Pero es el artista, con su criterio, con su creatividad, el que dice, esta lata así con esa arruga me sirve. Porque es su cabeza la que hace la elección. La que va a cambiar. Claro, la que va a hacer la obra. ¿Me explico? Pero el resto todo es igual, todo es basura. Pregunto, cuando coge esa lata en la basura desechada, es donde Dios imprime el propósito. Claro, porque entonces Él va a decidir si lo moldea un poco más o hasta lo deja ligeramente parecido de acuerdo a su propósito. ¿Ya? De El propósito. Claro. Sí, siempre está marcado por el propósito. ¿Ya? Entonces cuando dice Juan, más Dios muestra su amor para nosotros en que siendo pecadores. Claro, Él nos reconcilió. Exacto. Ahí porque está, claro, ahí está el propósito, porque Él va a mostrar una obra al final. Él va a exhibir, mira, este es el pueblo que yo redimí. ¿Quién sabe cómo iremos a lucir nosotros? ¿Ya? O irá a mostrar el antes y el después. Por eso es lo que hacen los artistas de los dientes, por ejemplo. El artista del diente tiene esa crueldad que te toma la foto del antes y la pone en exhibición y luego te muestra el después. Qué cosa hermosa. ¿Cierto? Que mira, qué hermoso, yo sí tengo poder para cambiar esos dientes, mira. ¿Ya? No, lo que me llama la atención es que le acaba de decir, se me vino. Resulta de que, por lo regular, la basura que se bota prácticamente no se compra. Claro. ¿Ya me entiendes? Sí. Sin embargo, el que sabe qué va a hacer con la basura. Claro, hasta la compra. Claro, así es. Sí. La compra. Dame esa lata, ese lote de lata. Exacto. Él sabe. Pero el dueño el que era dueño de la basura, no le importa. No le importa, no bota. Ahora, el último que la compra, el que sabe qué es lo que va a hacer con ella, claro, el diseño que va a hacer con ella, el págalo, propósito que tiene claro, con ella, él lo compra. Y eso fue lo que hizo Mashiach en la cruz. Amén. Comprarnos lo que no tenía valor. Lo que el mundo había desechado, lo que el pecado había llevado. Eres tú, una pregunta no para juzgar a Dios, sino como cómo se vería el ejemplo. Yo te pongo un bebé y yo le coloco una vela, una vela. Nosotros heredamos el pecado desde los primeros Adán, Adán. Sí. Y yo le digo al bebé, nene, no cojas esa vela porque te vas a quemar. Pero ya uno como adulto, que uno supone que aunque uno le diga al bebé de que no coja la vela, uno sabe que el bebé la va a coger. Entonces es mejor quitar esa vela y el bebé no la toca, no se quema. ¿Por qué estaba el árbol? Si Dios debió suponer de que Adán iba a pecar, aún así él solo advirtió. ¿Cómo se ve eso? ¿Tú crees que el árbol estaba dentro del jardín? ¿Tú crees? No sé, pero eso estaba la pregunta. Por eso digo, hay que partir de ahí. Primero de todo, Dios no puso el árbol. Ya, partiendo de ahí, Dios no puso el árbol. Y el árbol estaba afuera. Entonces Adán el que sale. Eso lo explicamos aquí hace rato. ¿Me explico? Claro, porque la mente tradicional piensa que Dios puso los dos árboles ahí. Pero ¿para qué le puso ahí si ya sabía que iba a pecar? No, estaba afuera. Y Dios no lo puso, Él se puso ahí. Porque acuérdense que el diablo fue arrojado. La última pregunta que hay que hacerse más bien es: ¿por qué Dios hizo al hombre aquí? Esa es la pregunta que hay al final del túnel. Porque Dios pudo haber creado al hombre acá. ¿Por qué no nos creó acá? ¿Ya me explico? Claro, la pregunta sería esa en última. Porque si vamos a hablar de evitar el pecado, pues entonces lo crea acá y ya. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios crear al hombre aquí? Porque Él vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Me explico? Así que ya Dios sabía que el hombre iba a pecar, aunque Dios no lo puso a pecar. ¿Me explico? O sea, Dios no le puso las condiciones para que pecara. El hombre fue el que salió. ¿Me explico? Cuando el hombre sale y peca, Dios sabe, tranquilo, iba a pasar. Pero eso ya tiene un propósito. Claro, y ese es el propósito. Ya eso no es, ¿cómo diría yo? La regla general. La regla, exacto, de que Dios lo puso ahí para que pecar. Claro. Ya el resultado de esa transgresión del hombre,
¿Ya me entiendes? Dios lo utilizaría para su propósito. Es como decía correcto. ahorita, por medio de la muerte destruir al que tenía el imperio Claro. de la muerte. Así es. Entonces dije, bueno, la muerte va a entrar a ellos. Bueno, yo voy a experimentar la Claro. muerte. Y por la muerte yo cojo la muerte y la venzo. Es correcto. Y por eso dice, llevó cautiva la cautividad. Claro, llevó cautiva la cautividad. Y repartió dones a los hombres. Bueno, una pregunta. ¿Y es que todo El propósito de que usted habla es lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene, pregunto, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la Claro. tengan en abundancia. ¿Podría yo cambiar abundancia por propósito? No es igual, porque la vida en abundancia se refiere a la vida eterna. Ok. Ese restar es una promesa de vida eterna. Claro, el propósito está implícito en el camino de cada quien, pero el objetivo de la llegada es la vida eterna. Por eso el propósito sería, el propósito Es por el porque- que ya tengamos, te pregunto, ¿es vida eterna? No, es que son dos cosas distintas. Una cosa es, como dice la Escritura, tenemos como fin la vida eterna, que es el punto de llegada de todos nosotros, vida en abundancia. Y cuando yo me refiero a propósito, es la función o el papel que cada uno de nosotros va a desempeñar en este mundo. ¿Me explico? La En este función mundo o el papel, que vamos a desempeñar en este mundo, pero y para que, la gloria de Dios. claro, y que se va a proyectar en el mundo venidero. Ok. ¿Me explico? Por ejemplo, el que nació ciego, los mismos apóstoles van y le preguntan, Señor, ¿por qué nació este ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? Dice, no, nació así porque yo me voy a glorificar, yo lo vine a sanar hoy. Ya, para que Dios sea glorificado. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que dejarlo nacer ciego? ¿Por qué esperó más de 30 años para sanarlo? ¿Por qué el otro? ¡Hey! Su propósito. Ya. Yo no sé quién compartió, fue esta hermana o alguien, de una parábola espectacular. Muy sencilla, parecida a lo que estoy diciendo ahora. Que había un rey que tenía un siervo que siempre decía, Dios es bueno y todo tiene un propósito. Dios es bueno y todo tiene un propósito. Entonces fueron a un lugar y el siervo le cortó un dedo al rey, sí, por error, ¿cierto? Y el rey se mareó y lo puso preso. Ahora sí vas a decir que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno y tiene un propósito para todo. Y el rey se fue y cayó en manos de una tribu caníbal que iban a ofrecer un sacrificio, y cuando van a matar, uy, le falta un dedo, no lo podemos ofrecer. Y así fue como se salvó el rey. Entonces cuando se devuelve el rey, le dice, oye, pero ya veo que me salvó, y ahora sí, tengo que por haberme cortado el dedo. Ahora dime, ¿por qué dejaste que Dios te pusiera preso? Es que si hubiera ido contigo me matan a mí. Buenísimo. No, sí, de verdad, todo tiene un propósito. Eso se llama propósito. Lo que pasa es que nosotros queremos conocer todos los propósitos. Es correcto. ¿Ah? Todo lo queremos saber. Todo. Claro. Por eso entonces cállese. Cállese y espere. Espera que el propósito llegue a ti. Es correcto. ¿Ya? Excelente. Cállese y espere. Es verdad. ¿Ya? A la final, el Dios nos revela su propósito es al final, Sí. cuando se cumpla. Claro. Entonces hay que esperar. Hay que esperar. Perdón, vamos a ir terminando. Entonces, mire, sencillamente hay que esperar, pero el hombre es muy apresurado y siempre está jugando en el momento. Todavía no vamos a saber cómo va a ser el día del juicio. Esperemos, ¿ya? No sabemos si el que más tememos que va a perder o no va a llegar a la vida eterna al día siguiente es salvo. No lo sabemos. Inclusive el que se fue ahorita ahí, también al día siguiente puede venir. Oiga, sí, me quedó y ya. El propósito. Me voy a disgustar con él porque se puso así. No, porque ya estoy preparado para eso. Y sé que al día siguiente, si viene y Dios lo trae, va a ser testimonio y lo puedo llamar hermano. ¿Me explico? No tengo por qué disgustarme porque sé que eso pasa. Y todo tiene un propósito. ¿Ya? Así de simple. Entonces miren ese ejemplo tan espectacular, ¿verdad? Y me vino a la mente para que entendamos y no nos andemos apresurando a hablar. ¿Ya? ¿Ya? Cállese, espere en silencio, que Dios es quien lo ha impuesto. Y ya, todo hace parte de un diseño bien tramado, bien precisado, y Dios va a ser glorificado al final. Amén. Eso es todo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Javerín, con esto vamos a terminar por hoy y nos vemos la próxima. Entonces, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.